Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la Palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta ocasión que estamos motivando para nuestro próximo congreso. Hemos venido trayendo una serie que la hemos titulado La Familia Cristiana y estamos tocando temas relacionados a la familia. Y en este caso vamos a abordar el tema de la sexualidad en el matrimonio, un área muy sensible. Aquí ya se va subiendo el termómetro cuando ya va la temperatura arriba. Ya va subiendo cuando decimos la sexualidad. Mire qué bonito que la Biblia aborda ese tema. Y es una de las áreas que de alguna manera en las congregaciones no lo hablamos. Y si lo hablamos, lo hacemos de una manera muy limitada. Superficial. Exactamente, por el lugar donde estamos. Nosotros este tema lo abordamos, lo profundizamos en los congresos, en los talleres que impartimos, lo hablamos un poco más abiertamente porque la Biblia aborda ese tema. Recordemos que nadie puede vivir de una relación conyugal saludable de una forma natural, de una forma así, que nací y por naturaleza soy un buen esposo, soy una buena esposa. Nosotros debemos de prepararnos de acuerdo al diseño de Dios. No tenemos una relación saludable producto de la nada. Si nosotros queremos tener una relación saludable, vivir casados y sin vivir decepcionados, tenemos que prepararnos, tenemos que recibir las herramientas que Dios nos facilita en su palabra. Recordemos que el arquitecto del matrimonio, el que diseñó el matrimonio es Dios. Él fue quien lo diseñó. Por lo tanto, es Dios quien tiene los principios para que nosotros podamos tener una relación saludable. Y aunque nosotros tengamos buena intención, la buena intención no es suficiente. Yo conozco buenos intencionados que se han casado, pero han fracasado en el camino, porque la buena intención no es la suficiente. Porque alguien puede, mire, yo no creo que alguien se case y diga, a la vuelta de unos años le voy a hacer la vida imposible a mi cónyuge. Nadie se casa pensando en eso. No. Nos casamos bien intencionados, pero mal preparados. Así es. Entonces, el día de mañana, cuando nos enfrentamos a estos problemas, a estas necesidades, a diversas dificultades que conlleva el matrimonio, entonces tenemos que echar mano de los principios que Dios ha dejado en su palabra. Y una de las áreas que hemos descuidado bastante es el área de la relación conyugal. Hay un pasaje, me gustaría que leyera la carta a los Corintios. Ahí nosotros vamos a encontrar un pasaje en el capítulo 7 que tiene que ver con esa orientación que da la palabra del Señor. En el versículo 3, me gustaría que leyera el versículo 3 de la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Notemos que aquí es una carta que se escribe a una iglesia que era inmadura. Sí. Hace poco, todavía estoy en una serie en la iglesia, los días martes, estoy impartiendo un estudio de la carta a los Corintios. Ya llevamos algunos años
y me atrevo a decir algunos años, y todavía estamos ya concluyendo la carta a los Corintios. Y en la carta a los Corintios he venido diciendo que una de las iglesias más inmaduras del Nuevo Testamento es la iglesia a los Corintios. Increíble, porque era una iglesia que abundaba en dones espirituales, pero al mismo tiempo era muy inmadura. Y esa es la iglesia a los Corintios, donde el apóstol Pablo tiene que darle orientación acerca de la vida conyugal y en este caso acerca de la sexualidad. Leamos el versículo 3 al versículo 5, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntarnos unos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Fíjese que la iglesia de los Corintios, como toda iglesia en la actualidad, siempre de alguna manera tenemos que tener cuidado para que no seamos influenciados por la cultura o las diversas corrientes filosóficas que se mueven en el ambiente. En la iglesia a los Corintios estaba siendo influenciada por las corrientes filosóficas. Había una corriente, un pensamiento conocido como el ascetismo. Dice que el ascetismo era una corriente filosófica que promovía la austeridad, a la renuncia del placer y de todo lo material con el fin de adquirir unos hábitos que condujeran a la perfección moral y espiritual. Hay una corriente filosófica, te lo explico en palabras sencillas, que ellos vivían en austeridad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos renunciaban de alguna manera a la relación, al placer, todo lo que produjera placer, ellos trataban de renunciar, de apartarse en esa línea. Por eso que muchos consideraban, y aún dentro de la iglesia, en aquel tiempo y en nuestra actualidad, muchos consideran la relación sexual como un pecado. Y esa corriente filosófica se estaba introduciendo también en la iglesia a los Corintios. Ya. Y esa misma corriente filosófica está en muchas congregaciones en pleno siglo XXI. Hace poco yo compartía de una hermana que le decía, nuestro pastor nos ha enseñado que para participar del ayuno en la iglesia, 3 días antes debe de abstenerse de relación sexual. Esa es austeridad. Esa es la corriente filosófica que promovió el ascetismo en el primer siglo. Más tarde los gnósticos en el segundo siglo. Y hoy en día todavía, parece increíble, pero hoy en día todavía hay congregaciones que por la falta de preparación bíblica y sabia siguen enseñando esta línea de pensamiento y creen que es pecado la relación sexual, la intimidad en el matrimonio. Y hay que destruir esos dragones, porque esos son mitos. Así como es. el dragón es un mito. Esos son dragones que tenemos que destruir, pero por la falta de conocimiento, por la falta de preparación y muchas veces en el mismo liderazgo no hay preparación ni bíblica, teológica, ni profesional. Entonces malenseñan y manipulan estos versículos de la palabra del Señor. Yo le decía a esta persona, ¿y de dónde se basa su pastor para enseñar esto? Y muchos de ellos dicen que es del Antiguo Testamento, que cuando el Señor le dijo a Moisés que iba a descender al monte de Sinaí y que le dijo que se abstuvieran de tener intimidad. Y de esa manera, o malinterpretando estos pasajes bíblicos, enseñan que no debe de tener intimidad porque es pecado. Y esa misma línea teológica estaba en la iglesia de los Corintios, pero al mismo tiempo venía otra corriente filosófica, que era el hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad
o el objetivo de la vida. Los hedonitas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres y no importando lo que tenga que hacer. Si eso te causa placer, hacelo. Entonces se ya caen en el otro extremo, que es el libertinaje. La otra cara de la moneda. Exactamente, que es el otro extremo. Mientras había una corriente que te decía, no, esto es pecado, si quieres alcanzar pureza, abstenete, si quieres alcanzar pureza, evita intimidad sexual con tu cónyuge. Y la otra línea decía, el ser humano existe para el placer. Si esto te da placer, dale luz verde. Entonces, pero viene el apóstol Pablo a la luz de la palabra del Señor y nos va a dar esa orientación. Dios ha dejado su palabra, principios fundamentales para que nosotros tengamos relaciones íntimas saludables. Por eso que tenemos que aprender a la luz de la palabra del Señor todo lo que Dios permite o prohíbe dentro del matrimonio. Sí. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Iba a decir algo? Sí, lo que es, o sea, en este caso se entiende de que toda relación sexual dentro del matrimonio es bendecida por Dios. No es pecado. Se puede practicar sin ningún problema porque es algo que el Señor estipuló ya para dentro del matrimonio. Entonces, cuando la Biblia habla de abstenerse, solamente da tres razones bajo las que puedes abstenerte. Primero dice, léeme ese versículo 3 nuevamente, por favor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ajá, el versículo El 4. siguiente, el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora el 5 dice, no os neguéis el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. A no ser por algún tiempo. Detengámonos ahí. Fíjate que ahí comienza a decir las razones. Dice, no se nieguen. No debe de negarse. A no ser, número 1, por breve tiempo. Entonces, la única razón, oiga bien, la abstinencia en el matrimonio debe de ser solo bajo 3 condiciones. Primero, por razones de mantenerte en algo espiritual que vas a realizar. Por razones netamente espirituales. Así es. ¿Cómo dice el texto, versículo 5? A no ser, dice... No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Siga leyendo. Para ocuparnos sosegadamente en la oración. Amén. Entonces ahí están las tres cosas que dice. Primero, debe de ser por un breve de tiempo. Debe de ser netamente por asuntos espirituales y debe de ser mutuo acuerdo. Así es. Otra razón para abstenerse de la intimidad en el matrimonio no la hay. Es siempre y cuando los dos estén saludables, ¿verdad? Porque si no hay ningún impedimento, si los dos están sanos, si están saludables los dos, la Biblia no te da luz verde para otra cosa solamente que sea por razones netamente espirituales, y cuando decimos esto hemos explicado hasta la saciedad que quizás se va a pasar un tiempo en ayuno, un periodo de oración. 2, tiene que ponerse de acuerdo. Sí, y hay que aclarar que durante el ayuno se abstienen muchas veces de la relación sexual por cuestiones de, bueno, la relación sexual muchas veces trae agotamiento, cansancio, y ya esto sumándoselo cuando uno está en un periodo de ayuno ya prolongado de 3 días a más, físico. Aunque el alma se fortalece, pero el cuerpo se debilita. Sí, o sea, se abstiene no porque sea pecado. No porque sea pecado. Por reservar fuerza física que la necesitas para el ayuno. Correcto. Lo segundo es que debe ser mutuo acuerdo. No es que yo solito me voy a aislar y ni siquiera voy a tomar en cuenta a mi cónyuge. No, yo tengo que hablar con ella. Así es. Tenemos que ver mutuo acuerdo. Y 3, dice que tiene que ser por breve tiempo. Ahora. Para que no tiente Satanás. La razón primaria es, dice, para que no nos tiente Satanás. ¿Por qué? Porque el impulso y deseo sexual es tan poderoso que Dios ha dicho en su palabra que nos puede tentar Satanás. Si dejamos pasar mucho tiempo. O sea, lo pone en una posición vulnerable y eso es peligroso. Entonces, partamos de esto.
que la sexualidad es un deber conyugal. La Biblia dice, el marido cumpla con su deber conyugal. La esposa cumpla con su deber. No es opcional, es un deber. Y la única razón por la que debe de haber abstenencia es porque te vas a dedicar a algo netamente espiritual. Segundo, tiene que ser con mutuo acuerdo. Y tercero, tiene que ser por breve tiempo. Así que la sexualidad, la intimidad, fue Dios quien la diseñó. Sí. Ahora, la diseñó con dos propósitos. Número uno, para la procreación de la raza humana. Y número dos, para el placer. Nosotros escuchamos a un predicador, y digo nosotros porque incluyo a mi esposa, estábamos allí, y el predicador decía que la intimidad sexual solamente tiene un propósito, para procrear. Entonces él decía, si no tienes intención de salir embarazada, si no tienes intención de tener hijos, ¿para qué van a tener intimidad? Entonces, claro, la mayoría que estamos ahí nos fuimos de espaldas al escuchar eso, porque eso era nuevo para mí y no tiene ningún sustento bíblico. Así Si Dios es. hubiera querido que la relación solo sea para tener hijos, nos hubiera permitido acercarnos, tener relación como los animales, por instinto. Pero Dios la creó para el placer. Sí. Ahora, pero es un placer tan poderoso que se disfruta aún fuera del matrimonio. Sí. Pero Dios lo puso solamente para que se practique dentro del matrimonio. Así es. Lo que Dios prohíbe es por las consecuencias. A ver si me doy a entender. El hecho que una persona lo practique fuera del matrimonio no significa que no lo va a disfrutar. La carne lo va a disfrutar, pero las consecuencias van a venir. Y Dios quiere evitarnos que pasemos esas consecuencias. Por eso Así Dios, es. en su sabiduría, y todo lo puso bajo leyes, el matrimonio, la sexualidad, la puso solamente para que se practique dentro del matrimonio. Amén. Dios no lo aprueba fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación, fuera del matrimonio es adulterio, fuera del matrimonio es inmoralidad. Y Dios lo prohíbe. Permitió Sí. que la sexualidad se practique solo en el matrimonio. Y puso un límite dentro del matrimonio para el placer y para la procreación. Ahora bien, cuando uno lo practica fuera del matrimonio, la persona siempre lo va a disfrutar, Sí. pero las consecuencias las va a sufrir. Así es. La han sufrido muchos de los que la han practicado fuera del matrimonio. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Ahora, hay cosas que nosotros enseñamos en los congresos acerca de lo que Dios permite en el matrimonio y lo que Dios prohíbe en el matrimonio. Y cuando tocamos este tema, hay personas que nos hacen preguntas al respecto con este tema, porque no se aborda en las iglesias. Y no hay esa libertad. Mientras que cuando estamos en el matrimonio, en las charlas, en los matrimonios, hablamos un poco más abiertamente, Sí. para que podamos dar luz sobre esas áreas, porque venimos cargando mitos, venimos cargando creencias erradas. Y cuando Dios nos da las leyes, los principios en su palabra, no es porque nos quiere amargar la vida, es porque quiere que disfrutemos la intimidad, disfrutemos esa área que Dios la ha creado para que sea de bendición en nuestro matrimonio. Por eso dice la palabra del Señor que debe ser honroso en todo, debe ser el matrimonio. Amén. Así que, queridos, bueno, el tiempo avanza. Queremos invitarles para nuestro próximo congreso. Una vez más, aquí están las tickets preparadas para que usted participe de este hermoso congreso. Va a ser de bendición. Ahí usted va a escuchar cosas que nunca ha escuchado. Se lo aseguro y se lo garantizo en el nombre de Cristo Jesús. Por lo Amén. pronto, nos despedimos de este programa con el pensamiento: si tienes un problema, Si oras si oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. A ti.